Bueno, como sabéis, UPyD nace en principio de una plataforma que hubo en Internet que se llama Plataforma Pro, que promovimos básicamente desde el País Vasco personas que veníamos de los movimientos cívicos y algunas personas descontentas con su partido, como la propia Rosa Díez o Fernando Maura, que viene del PP, pero con un par de ideas claras que sí teníamos. Una era que el partido solo se podía fundar si era un partido nacional, y también pensamos que era posible hacer un partido transversal. Es decir, un partido que gente de diferentes tradiciones o simpatías políticas o ideas en algunos aspectos importantes, diferentes, podíamos estar en el mismo partido. Pero lo fundamental era tener, como decía previamente, un proyecto político. ¿Cuál era? Bueno, ya lo conocéis porque sigue siendo el mismo. Es un proyecto político que tiene 3 pies. Uno es la reforma de la ley electoral, puesto que la ley electoral que tenemos en España es una ley que ha causado graves problemas estructurales al sistema político, sobre todo el papel determinante de los pequeños partidos de base territorial, que son los nacionalistas. En segundo lugar, también lo tuvimos muy claro desde el principio, ese partido que había que crear tenía que tener como objetivo una gran reforma de la Constitución. Está bastante claro que tenemos una Constitución que se hizo con estupendas y magníficas intenciones, pero con muy malos resultados. Todos tenemos en mente, por ejemplo, el fiasco enorme que está suponiendo el papel del Tribunal Constitucional con el recurso del Estatuto catalán, pues sencillamente porque en su momento pues no se previó que hubiera un recurso previo de inconstitucionalidad y cosas de estas, ¿no? Aunque la reflexión comenzara por el problema territorial, al ir avanzando más en esta cuestión, pues hemos ido viendo que el problema es más vasto de lo que parecía y que realmente hace falta una Constitución nueva en muchos aspectos. Y aparte de la reforma de la Constitución y de la ley electoral, lo que nuestro partido también nació para impulsar son ese conjunto de medidas que globalmente llamamos de regeneración democrática. Por ejemplo, las listas abiertas en las elecciones, la limitación de mandatos en la ocupación de cargos institucionales, las medidas de transparencia para conocer a fondo la financiación del sistema, de los partidos políticos, las cuentas públicas, todo esto. Teníamos un programa, teníamos un proyecto político, teníamos unas cuantas ideas, pocas pero suficientemente claras y suficientemente sólidas. ¿Qué tipo de organización íbamos a adoptar? Nos pareció que era importante introducir algunos cambios respecto al lenguaje habitual, pero en fin, cosas quizás puramente simbólicas, como que en vez de tener secretario general o presidente y presidenta, pues tuviéramos portavoz. Por eso nuestro único cargo unipersonal se llama portavoz de UPyD, el de Rosa Díez. Nos parecía importante que fuera un sistema colegial, que fueran órganos colegiados, corresponsables. Nos parecía importante que fuera también una organización muy sencilla, es decir, lo más simple posible, donde no proliferaran determinadas estructuras cuya única función finalmente está en crear cargos y repartírselos entre todo el mundo, y huyendo de algunos tics típicos de los partidos que también tienen su interés. Por ejemplo, nosotros desde el principio decidimos que no había juventudes, pues porque son el típico órgano de donde aparecen por las leyes Pagines, las Vivianas Aídos y estos prodigios de la política, en esta especie de viveros, de clones de gestor que realmente llevan a los partidos a un grado de generación que no hace falta que comentemos porque todos tenemos presente, ¿no? Otra novedad también que tuvimos, aparte de decir que no hubiera juventudes, pues tampoco vamos a crear estructuras sectoriales. Es decir, aquí no vamos a crear estructuras de estas donde están los diferentes gremios sociales representados para presionar al partido, ni grupos de mujer como tales, ni grupos de no sé qué de trabajo municipal o de trabajadores, ni de nada que se le parezca. Creamos un sistema distinto y abierto de grupos de trabajo para que quienes tienen algo que aportar puedan hacerlo. La novedad principal al final, ¿cuál es? Bueno, pues que nosotros somos un partido instrumental, es decir, que concebimos que un partido es una asociación de personas que estamos aquí porque nos da la real gana, porque compartimos un proyecto político que queremos llevar a las instituciones. Luego, el partido no es otra cosa que el instrumento para que ese proyecto político se realice en las instituciones. ¿Alguien puede decir que eso es lo que dicen todos? Bueno, no creo que lo digan todos. En realidad, los partidos que tenemos, quiero decir, el PSOE, el PP y los nacionalistas, son herederos de una tradición de partido verdaderamente caduca, el partido decimonónico, que es un partido que representa intereses sociales. Son partidos casi, aunque a nadie le guste usar este lenguaje, de clase. Realmente lo de un partido transversal es novedoso en ese sentido, porque es decir, no queremos un partido que represente intereses de clase al estilo de la vieja izquierda, no queremos un partido reaccionario que defiende lo que hay, conservador o tradicionalista al estilo de la derecha. Nosotros incorporamos elementos del liberalismo, porque hoy en día no se puede concebir la democracia sin una dosis importante de liberalismo, pero también creemos que el Estado tiene un papel importante, como por cierto esta crisis ha venido a confirmar, y lo cual conecta con la tradición, si se quiere llamar así, socialdemócrata o de izquierdas o como se quiera llamar. Nos definimos como progresistas porque es la idea de que creemos en el progreso, es decir, que las cosas se pueden mejorar, no solo empeorar. Bueno, para entender la diferencia con los que no son instrumentales, que son el resto,
Os voy a poner un ejemplo que es de ayer, del Parlamento, que me comentaba Rosa esta mañana escandalizada. Hoy en el Congreso votaban una ley de navegación aérea. Es una ley escandalosa. Se ha hecho ex profeso para no pagar la indemnización que por sentencia judicial correspondía a ciertos vecinos de barrios y pueblos del entorno de Barajas, cuando hicieron la ampliación del aeropuerto, seguro que algunos lo conoceréis muy bien, y entonces han hecho una ley ex profesa para no pagarles. Es el colmo de la caradura, ¿no? Había 5 enmiendas a la totalidad de esa ley. Una nuestra, y luego había enmiendas del PNV, de CiU, de Esquerra Republicana, que está interesadísima por lo que pasa en Barajas, como todo el mundo puede imaginar. Iniciativa por Cataluña. Sí, vamos. Bueno, esta mañana ha ido Rafael Simancas donde Rosa y le ha dicho, Rosa, bueno, a vosotros no os decimos nada porque como no os podemos ofrecer nada, dice, ¿pero qué pasa? No, es que han retirado 4 enmiendas a la ley. ¿Sí? Ha quedado, nuestra enmienda es la única que ha quedado, porque los otros han retirado las 4 enmiendas. ¿Por qué han presentado enmiendas? Para ver qué les sacaban al PSOE. Esto ha sido hoy por la mañana. Ayer presentamos, o fue antes de ayer ya, sí, antes de ayer, se presentó un proyecto no de ley nuestro para la reforma de las cajas de ahorro en el sentido de despolitizarlas, algo que todo el mundo dice que hay que hacer. Vamos allá y nos quedamos solos. Bueno, con uno del PP que se equivocó y votó a favor. Y la semana que viene, creo, ¿no, Ramón? Si no, presentamos lo de la reforma del reglamento del Congreso por las pensiones. La semana que viene, sí. No sé si Rosa va a salir viva de este asunto. O sea, francamente... Bueno... porque hay un sistema de pensiones absolutamente discriminatorio a favor de los diputados del Congreso, de los senadores. Bueno, lo que quiero decir con esto es que es una diferencia para ilustrar que es un partido instrumental de uno que no lo es. Pues esto les preocupa extraordinariamente. ¿Pero por qué? Pues yo creo que básicamente porque ellos se dan cuenta del grave problema que puede significar un partido como el nuestro que entra a las instituciones y dice, mire, yo tengo un programa, es decir, yo no voy a pactar el gobierno, no vamos a pactar nada. ¿Está usted, me firma aquí ahora un papel para reformar la ley electoral? No, pues no lo voto. Y es que esta va a ser la cuestión, porque además es que lo que vamos a hacer. Es decir, cuando estemos en el Parlamento de Madrid y los demás parlamentos autonómicos que entremos, que si las expectativas se confirman van a ser bastantes, entonces también vamos a aplicar una política de tipo nacional, porque nos van a decir, ya, pero eso es en Madrid. No, mire, esto es un mismo Estado. Esta no es la cuestión. Nosotros lo que queremos es que su partido, el PSOE o el PP, promueva este mismo año, en esta misma legislatura y en este plazo, una reforma de la ley electoral. Y si no es así, UPyD no les va a apoyar. Y además, cuando se reforme la ley electoral, vamos a pedir nuevas elecciones. Y después de eso vamos a empezar a hablar de la Constitución. Y ahora esto conecta con lo de cómo debería de ser un partido instrumental. Como sabéis, lo nuestro es un experimento, lo cual quiere decir que tendremos que rectificar muchas cosas, cambiar muchas y aprender con la experiencia, ¿no? Pero la idea de adoptar una organización muy mínima tiene, sobre todo, un objetivo, y es, en la medida de lo posible, evitar el que nosotros mismos vayamos creando un aparato desmesurado. De manera que tenemos que crear un partido, o esa es la idea, y creo que en el Congreso tuvo una comprensión y un apoyo amplísimo, donde no se pueda venir a hacer carrera. La idea es poner cortafuegos que impidan que dejemos de ser un partido instrumental. ¿Por qué? Porque todos tenemos sentido común, un poco al menos, y sabemos que el día que UPyD tenga 10.000 personas que dependen del partido para vivir, estamos hundidos. En realidad también es un modelo de partido que ha nacido un poco para consumirse. A mí esto me parece muy bien, no sé, es decir, en vez de pretender ser, como decía el pobre Julio Anguita, decía del PC, que era el alma inmortal del proletariado, digo, santo Dios, vaya papelón en esta vida, pues nosotros somos mortales y entonces el día que hayamos conseguido llevar a la práctica, a la realidad, la mayor parte de las cosas que pedimos, pues igual desaparecemos o nos extinguimos o yo qué sé. Bien, dentro de eso, pues podemos evidentemente discrepar y pensar, hombre, pues sería mejor que esto fuera de esta manera y esta de esta otra. Es como aquella discusión que hubo sobre si el Consejo de Dirección tenía o no que elegirse por listas abiertas, que pensamos que no y ganamos en que no, precisamente porque un Consejo de Dirección es como un gobierno, tiene que ser un equipo de gobierno, igual que un Consejo Territorial. Entonces, es un poco absurdo que tengas la oposición dentro de casa expresamente. Si no estás de acuerdo en el proyecto, ¿cómo vas a hacer las cosas juntos? Y en cambio, los órganos como el Consejo Político, los órganos como los consejos territoriales, ahí donde los va a haber como en Madrid, por listas abiertas, porque sí que son representativos de lo que es el partido, de sus diferentes pluralidades, las que sean, ¿eh?